La voz del tasador, una oportunidad para escuchar todo lo que acontece en el mundo de la evaluación. Otro proyecto comunicacional de Miguel Camacaro Ediciones y Mundo Valor, el canal de los avalúos. Hoy se presenta ¿qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos combina múltiples campos como las estadísticas, los métodos científicos, la inteligencia artificial IA y el análisis de datos para extraer el valor de los datos. Los practicantes de la ciencia de datos se llaman científicos de datos y combinan una variedad de conocimientos para analizar los datos recopilados de la web, teléfonos inteligentes, clientes, sensores y otras fuentes para obtener información útil. La ciencia de datos abarca la preparación de los datos para el análisis, incluida la limpieza, la agregación y la manipulación de los datos para realizar análisis avanzados. Las aplicaciones analíticas y los científicos de datos pueden revisar los resultados para descubrir patrones y permitir que los líderes empresariales obtengan información fundamentada. ¿Por qué es tan importante la ciencia de datos? Porque las empresas disponen de un tesoro de datos sin aprovechar. Ahora que la tecnología moderna ha permitido la creación y el almacenamiento de cantidades cada vez mayores de información, el volumen de datos explotó. Se estima que el 90% de los datos en el mundo se crearon en los últimos 2 años. Por ejemplo, los usuarios de Facebook suben 10 millones de fotos por hora. Pero estos datos frecuentemente solo están inmóviles en las bases de datos y en los lagos de datos, básicamente sin tocar. La gran cantidad de datos recopilados y almacenados por estas tecnologías puede generar beneficios transformadores para las organizaciones y sociedades de todo el mundo, pero solo si sabemos interpretarlos. Ahí es donde entra en acción la ciencia de datos. La ciencia de datos revela tendencias y genera información que las empresas pueden utilizar para tomar mejores decisiones y crear productos y servicios más innovadores. Quizás lo más importante es que permite que los modelos de aprendizaje automático, ML, aprendan de las grandes cantidades de datos que se les suministran en vez de depender principalmente de los analistas de negocios para ver qué pueden descubrir a partir de los datos. Los datos son la base de la innovación, pero su valor proviene de la información que los científicos pueden extraer y luego utilizar a partir de estos. ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia de datos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático? Para comprender mejor la ciencia de datos y cómo puede aprovecharla, es igual de importante conocer otros términos relacionados con el campo, como inteligencia artificial, IA y aprendizaje automático. Frecuentemente encontrará que estos términos se usan indistintamente, pero hay matices. Este es un breve resumen. IA significa hacer que una computadora imite de alguna manera el comportamiento humano. La ciencia de datos es un subconjunto de la IA que se refiere más a las áreas superpuestas de las estadísticas, los métodos científicos y el análisis de datos, que se utilizan todas para extraer significado y conocimientos de los datos. El aprendizaje automático es otro subconjunto de la IA y consiste en las técnicas que permiten que las computadoras descubran cosas a partir de los datos y realicen aplicaciones de IA. Y por si acaso, incluimos otra definición: aprendizaje profundo, que es un subconjunto
del aprendizaje automático que permite que las computadoras resuelvan problemas más complejos. ¿Cómo la ciencia de datos está transformando los negocios? Las organizaciones están utilizando la ciencia de datos para convertir los datos en una ventaja competitiva al perfeccionar los productos y servicios. Algunos casos de uso de la ciencia de datos y el aprendizaje automático incluyen determinar la fuga de clientes analizando los datos que se recopilan de los centros de llamadas para que el departamento de marketing pueda tomar medidas a fin de retenerlos. Mejorar la eficiencia al analizar los patrones de tráfico, las condiciones climáticas y otros factores para que las empresas de logística puedan mejorar los tiempos de entrega y reducir los costos. Mejorar los diagnósticos de los pacientes mediante el análisis de los exámenes médicos y los síntomas informados para que los médicos puedan diagnosticar antes las enfermedades y tratarlas de manera más eficaz. Optimizar la cadena de suministro al predecir cuándo se producirán fallos en los equipos. Detectar los fraudes en los servicios financieros mediante el reconocimiento de los comportamientos sospechosos y las acciones anómalas. Mejorar las ventas al crear recomendaciones para los clientes basados en las compras anteriores. Muchas empresas han hecho de la ciencia de datos una prioridad y están realizando grandes inversiones en ella. Narración, edición y montaje: Miguel Camacaro Ediciones. Para la voz del Tasador. Todos los derechos reservados.